Empezar la sesión. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión titulada Previsión de caja sin Excel, del caos a la visibilidad en 30 días con Sage XRT. Sabemos que vuestro tiempo es valioso y que si estáis aquí es porque la gestión de tesorería es un tema crítico en vuestro día a día. Pues bien, vamos a arrancar sincerándonos. ¿Vuestra tesorería todavía vive en Excel? Es obvio, tenemos que admitirlo, Excel es brillante, flexible, potente y nos ha salvado la vida más de una vez. Pero también es una herramienta que no nació para todo. No nació para mantener previsiones de liquidez que estén realmente sincronizadas con el ERP, ni tampoco para conectarse con todos vuestros bancos para descargar el extracto de forma automática, ni tampoco para controlar instrumentos financieros, sus vencimientos, sus coberturas, comisiones y condiciones de forma centralizada. Y obviamente tampoco para generar alertas, avisarnos, gestionar traspasos, cartas de reclamación al banco o auditorías. Y aún menos para garantizar la seguridad, la firma de los pagos, la trazabilidad de estos, etc. Y el problema es que cuando la compañía crece, aumenta también el volumen de datos y de usuarios que lo manejan. Y el entorno puede requerir visualizar y tratar la información multiempresa, multientidad bancaria, multidivisa. Y entonces ya ese Excel deja de acompañar. Y lo que antes tardaba una hora, ahora tarda un día. Y los errores que antes no importaban, ahora nos cuestan dinero. Pues bien, por eso nuestro partner GoLive ha preparado este webinar y desde Sage los acompañamos y apoyamos para mostraros sobre todo cómo podéis dejar atrás ese modelo manual Excel dependiente y evolucionar hacia un sistema conectado, donde Sage XRT, el ERP, los bancos y vuestro reporting trabajen como un único flujo, sin dramas y sin proyectos interminables. Y llegados a este punto, pues vamos a pasar a la presentación, ¿no? En primer lugar, como lo he comentado, pues GoLive, que es nuestro partner Gold de Sage, uno de nuestros partners más importantes, que tienen una sólida especialización en soluciones como Sage XRT y Sage X3. Llevan más de 18 años ayudando a las empresas a mejorar su gestión, sus resultados, optimizando sus procesos, sus flujos de negocio e información. Cuentan con una amplia experiencia multisectorial, lo que les permite entender a fondo las particularidades de cada industria y especialmente los retos del área financiera y tesorera, que es lo que nos lleva en la sesión de hoy. Y para ello, obviamente, pues dispones de un equipo especializado que da soporte, que implanta proyectos de optimización de tesorería en esta herramienta, en Sage XRT. Y hoy justamente pues, nos acompañan Juan Manzano y Tomás Arce, que trabajan en ese día a día ayudando a las organizaciones a ganar visibilidad y control de la liquidez en su gestión tesorera. Bienvenidos, Juan y Tomás. Gracias. A vosotros. Y yo soy Daniel Berrio, representante de desarrollo en Sage, especializado pues, en finanzas y tesorería. Pues bien, esta bienvenida que acabamos de hacer, esta situación, este contexto, pues es una breve introducción para entrar ya en materia, pues justamente con Juan, que nos va a hacer un diagnóstico y enseñarnos una posible metodología de implantación de Sage XRT. Juan, te voy a ceder el control, voy a ir a ello. Avísame cuando lo veas, tiene que aparecerte un aviso, un mensaje y ya podrás compartir pantalla desde la opción que tienes en la parte superior, compartir. Vale. Quizás ya te ha aparecido el cuadro de diálogo. Compartir. Y podrás escoger. Ya estoy. Vale, a ver. ¿Estáis viendo mi pantalla?
La estamos viendo, sí, modo presentación, ya la tenemos aquí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues en primer lugar, Daniel, muchas gracias por tu presentación y gracias a todos por vuestra asistencia. Yo voy a intentar hablar poco para luego ver sobre todo con que veáis la aplicación y lo que hace el programa y qué interfaz de usuario tiene y cuáles son los procesos que cubrimos, ¿de acuerdo? Los objetivos que tenemos en el webinar de hoy es primero ver la situación actual de las empresas, que básicamente por lo que estamos viendo en todos los proyectos son procesos manuales, ¿de acuerdo? Luego explicar las herramientas que tenemos para automatizar los procesos de gestión de tesorería, ver un calendario de proyecto y luego ya Tomás estará enseñando lo que es la primera aplicación, ¿de acuerdo? Voy a quitar la cámara para que me veáis con mejor cobertura, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando vamos a un nuevo cliente? Pues básicamente lo que estáis haciendo todos vosotros, es decir, entrar directamente a las páginas web de los bancos, estéis haciendo tareas repetidas que aportan poco valor a la empresa, estéis descargando los movimientos normalmente en Excel, no tenéis unas previsiones fiables ni las tenéis automatizadas, no tenéis reporting cada vez que alguien Juan, pide un disculpa, informe de algo. Sí, dime. has dejado de compartir. Ah, perdón. Comprueba que... Sí. A ver, ¿Me estáis viendo ahora? ahora sí. Vale. Os decía Sí, que normalmente lo que nos encontramos en todos los proyectos y en todas las situaciones es que la gestión de tesorería y un poco lo que nos están diciendo todos los usuarios es que su sensación es un poco sensación de bombero. Es decir, que estáis apagando fuegos, no tenéis tiempo para hacer las cosas, el tiempo que tenéis lo estáis utilizando y empleando en realizar tareas manuales. Y justamente por eso en muchas empresas, sobre todo tal y como comentaba Daniel, empecéis a tener una mayor carga de trabajo, estáis trabajando con más cuentas, estáis trabajando con más bancos, con más empresas, utilizando más instrumentos de financiación o de inversión, pues es cuando necesitáis automatizar estos procesos, ¿de acuerdo? Y justamente para eso están creadas las herramientas de gestión de tesorería que están implantadas cada vez en más empresas. Cuando hablamos de los objetivos que se plantea una tesorería, básicamente son los que estamos viendo aquí. Es decir, tener una visibilidad total de los flujos de liquidez. ¿Esto qué supone? Esto supone ver la información que tenemos en el banco, la información que tenemos en nuestro RP, otra información que podemos aportar de manera automática, tener una visibilidad hacia adelante y en el caso de que tengáis operaciones de financiación, pues que los flujos de las operaciones de financiación, de acuerdo, sean también visibles estén a vuestro alcance y podéis generar un reporting al respecto. Por tanto, veréis que las herramientas que os vamos a presentar podéis ver vuestros flujos pasados, es decir, cuál ha sido el cash flow de un periodo, vuestros flujos presentes para tomar decisiones de optimización de la posición en el día a día y vuestros flujos futuros de cara a ver la trazabilidad, ¿de acuerdo? El objetivo de alguna forma es concentrar la liquidez, evitar que haya liquidez ociosa y concentrarla en las cuentas más remuneradas o en las pólizas que tienen menor coste, ¿de acuerdo? Importante que os permita, y son los objetivos que se plantea cualquier tesorero, hacer un seguimiento del negocio bancario. Los bancos, como sabéis, se equivocan normalmente, pero no en su contra. Se suelen equivocar siempre del lado del cliente. Y desde el punto de vista, pues, no solamente de controlar que el banco hace y aplica correctamente las instrucciones que tenemos, sino sobre todo desde el punto de vista de controlar las comisiones y las liquidaciones de intereses que nos está haciendo. Objetivo también, pues optimizar el balance reduciendo la financiación necesaria, incrementar la eficiencia, que lo estamos haciendo siempre en base a la tecnología, como decía antes, evitando tareas repetitivas y tener un control de gastos. En muchas empresas el control de los intereses y de los gastos bancarios pues depende de la unidad de tesorería cuando tenemos un presupuesto de gastos financieros en un ejercicio determinado, ¿de acuerdo? Y en los objetivos mayores, que ya son pocas empresas las que lo están utilizando en España, es el control del riesgo, es decir, realizar un control del riesgo básicamente de tipo de interés y de tipo de cambio, riesgo de divisas y riesgo de que los tipos de interés suban o bajen si tenemos inversiones, ¿de acuerdo? Y en base a esto, pues los retos que tienen todas las tesorerías, sobre todo aquellas que no tienen implantado un sistema de gestión de tesorería, incluso aquellas que lo tienen, pues la idea es incrementando
en automatización de procesos que todavía no tienen automatizados, aunque tengan los básicos, que es el que vamos a ver hoy. Optimizar la liquidez, mejorar la planificación es lo que nos piden todas las empresas, es por donde más hacen hincapié en sus necesidades. Tener un reporting automático, no que tengan que, cada vez que te piden un informe, pues empezar a ver Excel, manuales o ir a buscar distintos informes en distintos sitios, incluso en distintas personas, que lo que intentamos es tener toda la información agrupada en un único sistema donde veamos todas nuestras posiciones bancarias, ¿de acuerdo? En definitiva, pues lo óptimo de todo es conseguir una gestión integral del riesgo. Por tanto, ¿qué herramientas tenemos que nos faciliten estos procesos, la automatización de estos procesos? Bueno, son los sistemas de gestión de tesorería. Pues vamos a enseñar uno de los módulos de SAGE, que es SAGE XRT, que lleva implantado en el mercado pues más de 30 años y es el programa más implantado en España de gestión de tesorería para empresas, con tamaños de empresas pues que varían desde una facturación de 20 millones en adelante hasta empresas que facturan miles de millones de euros. La ventaja que tenemos aquí es que un programa de gestión de tesorería no hay que hacer lo que llamamos un vertical en un ERP, es decir, no se tiene que adaptar necesariamente al negocio de la empresa, porque todas las empresas estáis utilizando negocio bancario, productos bancarios, por lo tanto el programa es experto en tratar productos bancarios, por lo tanto da un poco lo mismo que la empresa se dedica a fabricar zapatos o a vender plazas hoteleras o a alquilar apartamentos, ¿de acuerdo? Son programas modulares, es decir, no hay que comprar todo el programa, no hay que implantarlo en una primera fase, sino que se puede ir adaptando poco a poco a las necesidades de las empresas, ¿de acuerdo? Por supuesto, es un programa multibanco y multiempresa, y a diferencia de un ERP, son programas rápidos y sencillos de instalar. Son proyectos que, bueno, ahora os vamos a enseñar un proyecto en 4 semanas aproximadamente, pero no es lo que supone implantar un ERP en la empresa, que es mucho más complicado. Son programas estándar, es decir, no hay que programar nada. Son lo que llaman out of the box, que son programas que se implantan en las empresas, se parametrizan con vuestros datos y luego pues nos encargamos de que conecte correctamente con el ERP y que los usuarios lo puedan utilizar razonablemente. La mayor parte de la parametrización la realiza el equipo de consultoría y cuando ya está todo parametrizado y probado es cuando ya se pone la formación, ya se planifica la formación de los usuarios, que normalmente pues en 2-3 mañanas en un acompañamiento diario en las tareas del día a día es suficiente, ¿de acuerdo? Son programas que cubren funciones que no cubren los ERPs, ¿de acuerdo? Se ponen entre medias de los bancos, el sistema de gestión de tesorería, y entre medias del ERP. Es decir, de los bancos reciben los extractos bancarios y pueden enviar ficheros para su firma, normalmente ficheros SEPA Credit Transfer o SEPA Direct Debit, o ficheros de confirme, y con el ERP lo que hacen es que reciben previsiones de cobro y pago y devuelven también movimientos para contabilizar. Este es el esquema básico de un ERP, de un sistema de gestión de tesorería. ¿Por qué funcionan? Porque los ERPs no cubren procesos y tienen un planeamiento distinto al que necesita un tesorero, ¿de acuerdo? Está mucho más enfocado y es mucho más flexible que un ERP y mucho más enfocado, como decía, a planificar la liquidez. ¿Qué módulos tiene? Bueno, pues un ERP tiene varios módulos, por aquí voy a ir bastante rápido y luego si queréis que hagamos en el turno de ruegos y preguntas cualquier aclaración, pues nos lo comentéis, por favor, ¿de acuerdo? Lo primero es que recibe los extractos bancarios, tanto en España sabéis que el formato electrónico que utilizan los bancos es la norma 43, pero si tenemos conexión o cuentas en el extranjero, también la podemos tratar. De lo que se trata es, insisto, de incluir todo el negocio bancario que tengamos con cualquier banco y consolidar la posición y toda la información que queremos integrar en el sistema de gestión de tesorería, que básicamente es toda la información, ¿de acuerdo? Esta es la parte de recepción. En la parte de envío, pues normalmente en las empresas se generan los ficheros que se van a enviar a los bancos en el ERP, aunque hay muchas que las están creando directamente en la página web del banco. Normalmente la situación que nos encontramos es mixta, o bien empresas que lo crean en el ERP, o en el ERP crean algunos formatos y otros formatos los crean directamente en la web bancaria. Aquí este programa, este módulo, lo que facilita es que en lugar de tener que entrar en todas las páginas web, porque la conexión con los bancos, tanto para recepción, es una conexión host to host que lleva SAGE implantado desde hace muchos años, y la parte de envío
es a través del programa Editran, que es un estándar para las entidades financieras en España, ¿de acuerdo? También tiene un pequeño módulo de pagos en donde podemos generar los ficheros SCT o ISO 20022 para transferencias extranjeras, ¿de acuerdo? Cuando nos los generamos en el ERP y nos es más cómodo generarlo directamente. Parte de comunicación. El módulo central, que es el que vamos a ver hoy, es el módulo de tesorería. Tesorería integra y trata los movimientos bancarios. Cuando llegáis por la mañana ya tenéis todos los módulos descargados y se integra con el ERP recibiendo previsiones. ¿Qué tipos de previsiones está recibiendo? Está recibiendo previsiones en origen, que son todas las facturas que están registradas en el ERP, pero que todavía no están remesadas. ¿De acuerdo? Ese fichero todos los días integra las facturas que están abiertas en el ERP, al día siguiente borra el fichero del día anterior y se integra la nueva situación de facturas abiertas. Cuando una factura deja de estar abierta en el ERP y se remesa, cambia de estatus en el ERP y pasa a un segundo fichero de previsiones confirmadas. Y esta previsión confirmada se queda a la espera de que llegue el movimiento bancario. Mediante reglas de tesorería muy avanzadas de conciliación, se genera un case entre la previsión y el movimiento bancario. Y cuando ese case se produce, desaparece la previsión confirmada y se convierte en un movimiento real. Por lo tanto, igual que en el ERP tenéis 3 estatus para una factura, registrada, remesada y liquidada, pues aquí tenemos 3 estatus, que obviamente esos estatus no se repiten, no hay un mismo flujo de tesorería en 2 estatus distintos. Tenemos estatus previsión en origen, previsión confirmada y movimiento real. Si queremos ver el cash flow histórico, pediremos movimientos reales. Si queremos ver la posición en el día a día a corto plazo, pediremos movimientos reales más previsiones confirmadas, ¿de acuerdo? Esto es básicamente lo que veremos hoy. Si hay préstamos intragrupo, pues también hay una herramienta para hacerlo. Si tenéis operaciones financieras o de inversión o de financiación o queréis controlar las líneas de avales, de descuento, pues también existe un módulo específico para cubrir esas necesidades. Bien de forma individual o también se puede encargar de manera masiva. Y es importante comentar que con los RPs existen conectores que ya lo que hacen es que generan estos ficheros de manera casi automática, ¿de acuerdo? Aunque siempre hay que parametrizarlos en función de cómo esté parametrizado el RP del cliente. Luego hay un módulo de presupuesto de tesorería, que si nos da tiempo lo veremos también brevemente. La parte de contabilización, antes hemos comentado que es la manera de cerrar el círculo. Cargamos previsiones, casamos con movimientos bancarios y contabilizamos, ¿de acuerdo? Hay un Business Intelligence, un cuadro de mando y por último un módulo que es el menos tesorero, que es el módulo de conciliación. Conciliación contable. Aquí lo que hacemos es que generamos un fichero con todos los movimientos que se han contabilizado en las cuentas de mayor y por arriba, como ya tenemos los extractos bancarios archivados, pues se lanza el proceso de conciliación bancaria, ¿de acuerdo? Bien, hoy nos vamos a centrar, como os decía antes, en el módulo de tesorería, es decir, vemos cómo se integra el ERP dentro del módulo de gestión de tesorería, como tenéis ahí toda la información y lo que es importante, algunos lo estáis preguntando, y todas las grandes partidas que no están en el ERP o que no son facturas, ¿cómo se integran? Bueno, aquí podemos cargar facturas, pedidos, podemos cargar lo que queramos de cualquier sistema de información, ¿de acuerdo? Bueno, pues las grandes partidas, seguros sociales, impuestos, nóminas, esas y aquello que se pueda decidir en proyecto, todo eso se carga directamente en el módulo de tesorería, ¿de acuerdo? Porque una de las cosas que plantean los tesoreros es que prefieren tener una previsión, aunque sea aproximada, para tener un horizonte temporal mayor de vista de su liquidez, de sus cobros y pagos previstos, que no tener ninguna. Entonces, básicamente esas partidas pues ya las tiene todo el mundo controladas. O conoces el importe aproximado, ¿vale? Si nos da tiempo, pues os enseñamos también básicamente lo que es el módulo de operaciones financieras con algún ejemplo y el módulo de presupuesto de tesorería. Si tenéis dudas después en el turno de ruegos y preguntas, pues podemos ver la diferencia entre las previsiones y el presupuesto de tesorería, que no es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Por último, y yo ya termino, enseñaros lo que es un calendario tipo de implantación de un módulo de gestión de tesorería, ¿de acuerdo? Centrándonos en este módulo que estamos comentando. Lo primero que hacemos en la primera reunión es analizar con el cliente, que normalmente esto ya lo hemos hecho en la fase de preventa, cuáles son sus necesidades y ver qué es lo que realmente necesita, qué módulos necesita
y cómo quiere clasificar su información, ¿de acuerdo? En base a eso definiremos los parámetros que se van a dar de alta en la aplicación y la codificación de los mismos. Es decir, qué bancos, qué cuentas, qué empresas, qué usuario, qué flujos. Esto es muy importante porque la aplicación veréis que clasifica todos los movimientos bancarios, les asigna un flujo, un código de flujo. Es decir, si es pago de nóminas, pago de seguros sociales, a eso le llamaremos un flujo, ¿de acuerdo? Y también puede asignar códigos presupuestarios y categorías de movimientos, que son determinadas agrupaciones de flujos o de códigos presupuestarios, ¿de acuerdo? Es la clasificación básica que hace el programa. Luego veréis que además replica de alguna forma vuestra posición en el banco, bueno, de alguna forma no, replica exactamente vuestra posición en el banco porque toda la información se vierte en una cuenta corriente que coincide con la cuenta corriente de vuestro banco. Y veréis que las vistas que podéis ver es tanto de manera agrupada por flujos como de manera desagregada por empresas, bancos y cuentas. Son distintas opciones de visualización de la información que tenemos. Simultáneamente, lo que hacemos es enviar unas cartas a los bancos. Ya tenemos, como decía antes, con XRT unos protocolos de comunicación ya establecidos con los bancos. Se mandan unas cartas a los bancos para que empiecen a enviar los extractos de la norma 43 a unas carpetas determinadas. Normalmente esto tarda, pues, depende del número de bancos y de lo pesados que sean, pues en 3 semanas normalmente estamos ya recibiendo todos los bancos. Tiempo que aprovechamos para definir y parametrizar la aplicación, ¿de acuerdo? Definimos los ficheros de previsiones en origen y confirmadas, qué información queremos que venga, qué información y con qué estructura y con qué codificación. Cuando tenemos los ficheros disponibles, pues ya los validamos y los probamos casi de manera simultánea a lo que es la formación, ¿de acuerdo? Se ha parametrizado el módulo, se da la formación, que como os decía, normalmente en 3 mañanas, sesiones de 3-4 horas, para no invadiros, pues se explica y se os acompaña en el día a día de la gestión del programa y de la utilización. La siguiente semana, pues si tenéis alguna duda, el equipo de consultoría sigue con vosotros atendiendo y resolviendo cualquier incidencia que haya. Y a partir de ahí paséis a lo que es el soporte del fabricante, que tiene un departamento específico, que es también lo que le distingue de otras aplicaciones similares, tiene un departamento específico de soporte para sus clientes, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar a enseñaros directamente el programa. Tomás, comparte si quieres y vemos tus... Vale. A ver. Ahí está. Os voy a... Aquí está. Bueno, Tomás está un poco ronco, le voy a ayudar a hacer la presentación. Avisadme si ya me veis. Ya te estamos viendo, Tomás. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues os voy a enseñar lo que es la aplicación de XRT. Esta sería la página de inicio, ¿vale? Bueno, aquí pondríamos vuestro logo, ¿no? El logo de la empresa. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos un botón de ayuda en caso de que necesitemos, ¿no? Un poco de soporte a través de la web. Una campanita donde aparecen procesos y su resultado y cuántos movimientos han conciliado en tesorería o en el módulo de conciliación. Cuántas previsiones han integrado a través de un fichero externo. Y después tenemos el botón más importante, que es el de arriba a la izquierda, este de aquí, donde aparecen todos los módulos, ¿vale? Ya os ha comentado Juan, pues para que sirve cada módulo, tesorería el más importante que vamos a centrarnos hoy, pero tenemos operaciones financieras, conciliación, el espacio bancario, los pagos, los cobros y el de módulo de configuración, ¿vale? Os quiero enseñar un dashboard. Un dashboard es una página resumen que podemos crear para cada módulo y es totalmente personalizable, ¿vale? Os voy a enseñar uno, ¿vale? Que este es de tesorería, ¿vale? En este dashboard, pues como es totalmente personalizable, pues hemos puesto gráficos, ¿no? Que son muy visuales, un histórico de saldos, un gráfico de quesitos, ¿no? Para ver qué tipología de movimientos he tenido a lo mejor en el día de hoy, unos KPIs de movimientos que se han integrado en el día de hoy, movimientos bancarios, de previsiones, si se han rechazado o no, cómo ha ido la conciliación automática, si ha ido pues casi al 100% o todavía tenemos algo de manera manual,
los pasos del trabajo diario, os los dejamos aquí para que no tengáis que buscarlos en todas las opciones que tenemos en XRT. Listados de movimientos, podemos poner muchísimas cosas y es totalmente personalizable por usuario o por perfil de usuarios, ¿vale? Y comentar una cosa que no hemos dicho, la aplicación es multipantalla, es decir, pues tener, como ves que tiene tomas abiertas distintas páginas y lo que está en el recuadro amarillo, debajo de los KPIs y de los indicadores, es básicamente un workflow, es decir, en lugar de tener que ir a los menús concretos y amplios, pues la aplicación veis que tiene muchísimos menús, pues aquí lo que hacemos es básicamente marcar las tareas que tiene que ir haciendo cada usuario en el día a día y que la ayuden a ir directamente a una información concreta. Vale, el siguiente pasito que quiero enseñar es cómo veríamos la información, ¿no?, que se integra de esas normas 43 o esos estratos MT940 si es por Swift, y cómo llega esa información también de las previsiones desde el RP o previsiones que he metido manualmente o a través de un fichero Excel, ¿vale? Pues bueno, como veis aquí arriba tenemos los movimientos bancarios, sus cuentas, las codificaciones que envían los bancos, ¿no?, esos códigos internos, el código propio, el CCI, códigos interbancarios, los importes y después todas esas informaciones adicionales que nos suele enviar el banco en la norma 43, donde aparece a lo mejor el nombre del tercero o aparece el número de factura, ¿vale? Y abajo, donde pone flujo de tesorería, tenemos estas previsiones confirmadas o previsiones en origen, que es la información que nos llega desde el RP o desde esos ficheros externos de Excel o a través del propio módulo de operaciones financieras de XRT, ¿vale? Exacto. Aquí es muy importante comentar que cuando nosotros casamos previsiones con el movimiento bancario que viene en la norma 43, la norma 43 trae determinados campos, ¿de acuerdo? Cuando lo casamos con una previsión, en la previsión podemos añadirle campos adicionales. Imaginaos, por ejemplo, un código de proyecto, que después nos permite, cuando veamos el momento ya casado con la previsión, el momento bancario casado con la previsión, lo que se queda en el programa es la suma de los campos de ambas informaciones, lo que venía en la norma 43, más todos aquellos campos que hayamos incluido en el fichero de previsiones, como por ejemplo decía, un código de proyecto, cualquier información adicional que nos pueda interesar y que el banco obviamente no nos facilita, pero eso después nos permite pues mejorar el reporting y extraer la información de la manera que nos interesa. Vale. Pues lo que se trata, ¿no?, es de tratar todos esos movimientos bancarios que nos llegan en la norma 43 o en la MT940 y asignarles una tipología de cobro, ¿vale? Para eso usamos unas reglas que pueden ser más avanzadas en algunos casos, otras a lo mejor más simples, y tenemos que lanzar conciliaciones automáticas, conciliación tesorera en este caso, ¿no? Voy a lanzar una de ejemplo para que veáis. Iniciamos el proceso de conciliación, lo ejecutamos, ¿vale? Y estos movimientos bancarios desaparecerán, ¿vale? Tardarán unos 20 segundos más o menos, ¿vale? Y van a desaparecer. También nos van a avisar a través de la campanita, ¿no?, que os he dicho al principio de la demo. Aquí aparecerá, pues, cómo ha ido esa conciliación automática, ¿vale? A ver si salta. Normalmente estaba controlado. Vamos a ver cómo va ejecutándose. Y ahí lo tenemos. Oye, pues se han tratado 60 movimientos, ¿vale? Y aquí en el tratamiento multicuenta, cuando actualicemos, desaparecerán, ¿vale? Si me vuelvo a mi dashboard, por ejemplo, y quiero ver, ¿no?, cómo ha ido esa conciliación automática, bueno, pues aquí, cuando actualicemos, esto pasará al 100%, ¿vale? Este KPI, ¿no?, de conciliación automática pasará al 100% porque ya hemos tratado todos esos movimientos. Una vez que hemos tratado todos esos movimientos, desde las pestañitas, ya podríamos sacar el informe más importante que tenemos en XRT, que es la ficha valor. Sí, aquí dejamos. Sí. Aquí, si os fijáis, en este caso estamos enseñando la ficha valor clasificada por meses. Es decir, lo que estamos haciendo es en cada columna, arriba, en la parte negra, son los meses, pero aquí podemos poner la periodicidad que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Días, semanas, como queramos. Y todos los filtros que tiene, para os enseñar a Tomás, permiten personalizar esta vista. Es decir, puedes seleccionar por empresas, si no seleccionas nada te está dando todas las empresas, todos los bancos, puedes seleccionar un banco o varios bancos, cuentas, exactamente lo mismo,
Cualquier selección que se os ocurra, aquí la podemos hacer y la podéis realizar para visualizar la información. Y si os fijáis, tenemos debajo de la fecha un saldo inicial, el saldo inicial del periodo, unos cobros y pagos operativos, ahora los desplegaremos para que veáis lo que significa, y unos cobros y pagos de decisión. La diferencia es que lo de arriba son cobros y pagos de clientes y pagos a proveedores, y en lo que llamamos cobros y pagos de decisión son los flujos derivados de o bien traspasos entre cuentas corrientes del grupo o bien flujos derivados de operaciones de financiación. Un poco la teoría es que un cobro de un cliente se queda para siempre en la empresa, un pago a un proveedor sale para siempre de la empresa, pero un traspaso entre cuentas corrientes del grupo se netea, sale de una empresa de una cuenta y se mete en otra, y una operación de financiación primero entra, pero se acaba devolviendo. Por eso el programa, y cuando lo parametrizamos, clasificamos la información de esa manera, ¿de acuerdo? Tienes un saldo final, te muestra, en el caso de que estéis utilizando pólizas, el disponible total de las pólizas y abajo el disponible final, ¿vale? Si desplegamos, por ejemplo, los cobros y los pagos, aquí veis que está lo que os comentaba antes, que son la clasificación de la operativa en flujos. Esto se define con el cliente para determinar cuál es la clasificación que queréis hacer de vuestras operaciones. ¿De acuerdo? Bien por el tipo de operación o por cualquier otra cuestión. Y aquí, como decía al principio, lo estamos viendo de manera agregada. Es decir, aquí no lo estamos viendo por cuenta corriente, aquí estamos viendo de manera agregada cuáles son los cobros y los pagos que tenemos en todo el grupo, porque ahora mismo estamos viendo toda la situación de todos los bancos, cuentas de una empresa, ¿de acuerdo? Y si queremos ir a un dato concreto, pincha Tomás en algún o despliega un flujo que tengas ahí. Vale. Abajo tenemos el detalle de qué es el sumatorio que estáis viendo ahí, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos en un momento determinado, es decir, cuáles son los movimientos que componen esa agrupación que tenemos. Lo puedes ver tanto ahí como si despegas el CF, pues te está diciendo cuántos movimientos tenemos en esa fecha con ese flujo determinado. Si estamos haciendo un seguimiento por códigos presupuestarios, en lugar de flujos, pues podremos ver códigos presupuestarios, que luego lo veremos lo podemos ver ahora. Sí. Aquí tenemos cobros de operaciones, pagos de operaciones y después ya cobros y pagos en operaciones y cobros y pagos financieros. La clasificación de flujos y la clasificación de código presupuestario, la verdad que funciona muy bien y nos puede dar información diferente, ¿no? A lo mejor son pagos domiciliados, pero algunos pagos domiciliados pueden ser suministros, otro puede ser renting y otros otra categoría que queramos, ¿vale? Así que está bastante bien. Y toda esa clasificación la haces aquí. Si quieres, vete a ver la fecha de valor por cuenta corriente. Entonces, la misma información, de acuerdo, que tenemos aquí de manera agregada, sin separarla por cuenta corriente, la podemos ver distribuida por bancos, por empresas o por empresas, bancos, y entre los bancos por cuenta corriente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y cada previsión de tesorería se va a asignar a una cuenta corriente determinada. Cualquier factura que esté en el RP se asigna a una cuenta corriente de una empresa. Y una pregunta típica que nos hacéis es, oye, si tenemos un RP en el cual las facturas de clientes o de proveedores no están preasignadas a una cuenta corriente concreta, pues en ese caso lo que hacemos es que abrimos, para que podáis ver esas previsiones, abrimos una cuenta corriente ficticia por empresa en la cual se van a ir agregando esos movimientos, ¿vale? Muestra, Tomás, si quieres, la vista por saldos. Sí. Bueno, aquí en los filtros, que antes ha comentado Juan, podemos filtrar por grupos de cuentas, por ejemplo, un grupo de cuentas que sea pólizas, o por cuentas en concreto, o por un grupo de bancos, o por los bancos, o si queremos seleccionar una o varias sociedades, como tenemos ahora que tenemos 3 sociedades, ¿vale? Aquí también definimos en los filtros el periodo que quiero ver, y los estados de los movimientos, y aquí en el tipo de vista, estamos viendo la vista clásica, que es lo que comentaba Juan, agrupa esas 3 sociedades, pero en la vista saldo me va a dar el detalle de todas las cuentas que componen esas 3 sociedades y van a estar agrupadas por banco, porque tengo aquí seleccionado la estructura
ficha valor por banco. ¿Vale? Es la misma información, ¿de acuerdo? O sea, es la misma información, pero vista de otra forma. A la hora de generar, depende de qué informes, pues estaremos viendo de manera agregada por flujos o aquí de manera individual por cuenta corriente. Aquí todos los flujos se asignan, como os decía, a una cuenta corriente y podéis verlo por empresa, banco, cuenta, empresa, banco, es decir, cualquier agrupación que queréis hacer por aquí. Y aquí lo que estáis viendo es pues todas las cuentas del grupo de manera histórica o presente en el día a día. No sé si tienes ahí algún desglose de estados de estatus de... Sí, por ejemplo, en esta cuenta acabada en 3431, ¿no? Que las codificaciones de las cuentas pues siempre las damos de acuerdo a lo que nos diga el cliente, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos que vamos a tener cobros remesas, pues tenemos una previsión en origen, en abril, en junio, oye, cobros transferencia, también tenemos previsiones en origen, cobros traspasos, tenemos previsiones confirmadas, según estos de los colores, pues también es a gusto del cliente, se pueden cambiar, ¿vale? Y ya dependiendo de qué queramos comprobar, pues podemos ir desglosando en flujos o en estados, ¿vale? Aquí es importante que, como comentábamos antes, por aquí es importante recargarlo, todas estas previsiones que aparecen aquí, que son los que nos permiten tener una visión dinámica de nuestra posición y un horizonte temporal de previsiones, se incorporan, como os decía antes, con interfaces desde el ERP, pero también de manera manual. Es decir, si en un momento determinado nos dicen, oye, que dentro de un mes vamos a comprar una nave que cuesta 300.000 euros, pero en el ERP no hay nada. Entonces, aquí metemos una previsión manual de que, oye, tal día o tal la primera semana de dentro de 3 meses, pues a lo mejor desembolsamos 300.000 euros para una compra de una nave, lo llamamos como tal, y si dentro de 2 semanas nos dicen, oye, que no sale la operación, pues damos de baja la operación, damos de baja la previsión, es decir, no tenemos una dependencia absoluta del RP. ¿Vale? En el día a día, no sé si quieres comentar algo más, Tomás. Sí, justo, queríamos enseñaros unos ejemplos, ¿no? O un ejemplo de, oye, pues estoy viendo mi día a día y veo que una cuenta se va a quedar en negativo porque voy a tener unos pagos en concreto, pues, bueno, pues podemos verlo, ¿no? Antes estábamos viéndolo por mes, pero podemos verlo por día, ¿no? Y ver, por ejemplo, el día 24, que es el día de hoy, y vemos que en una cuenta, pues, porque tenemos una serie de movimientos, pues, de previsiones, ¿no? Confirmadas, se nos va a quedar la cuenta en negativo. Pues lo que podemos hacer directamente aquí en la ficha valor es crear una transferencia, un traspaso, entre una cuenta que tenga saldos, ¿no? Que tenga saldo positivo para cubrir ese descubierto, ¿no? Pues por aquí vamos a crear una transferencia de tesorería, ¿vale? Se nos habilita una página flotante. Este es el día a día que está comentando Tomás, es lo que hacen los tesoreros diariamente. Bueno, mete la operación y coméntalo. Y luego lo... Aquí damos un traspaso, si es del mismo banco, de distinto banco o a través del Banco de España. Se pueden dar de altas diferentes tipos de transacciones, ¿vale? Por ejemplo, mismo banco. Oye, pues la cuenta que tengo dinero, ¿no? Lo que tengo en positivo es la terminada en 3110. La elijo tranquilamente, compañía 1 y la 7954 es donde vamos a llevar ese dinero, ¿no? Oye, ¿de cuánto vamos a hablar? Pues vamos a poner, por ejemplo, medio millón de euros el día 24, ¿vale? Aquí tengo que decir que no, ¿vale? Y guardo, ¿vale? Al guardar, justo va a dar, ¿vale? Al guardar esta transferencia de tesorería, ¿vale? Si os fijáis, aquí ya una de las cuentas me dice, oye, así se te va a quedar, ¿no? Se te va a quedar en 626.000. Si yo muestro los pendientes, esos movimientos que he creado ahora en un momento, y digo, oye, los quiero guardar porque son correctos, pues automáticamente se me van a cambiar los saldos y puedo ver cómo quedarían mis saldos, ¿vale? Oye, pues ya se me queda en positivo, ¿no? La cuenta que estaba o que se iba a quedar en negativo, en descubierto, y la otra cuenta se queda con 623.000 euros. Exacto. Aquí esto es, digamos que es el día a día. Es decir, el día a día que hacen los tesoreros es, llegas al ordenador, los extractos ya los tienes descargados, puede que tengas un proceso, las interfaces de previsiones las tienes ya descargadas, unos ficheros
se cargan normalmente por la noche, diariamente. Perdonadme. Y entonces lanzas la cotización automática y lo que vas a ver son tus saldos previstos, es decir, previstos que es los momentos que me ha comunicado el banco, más mis previsiones de cobro y pago que tengo hoy. Ahí tengo mi posición previsional. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar las decisiones de optimización de la posición bancaria. ¿Cómo lo hago? Haciendo los traspasos entre cuentas corrientes del grupo. El programa también tiene una posibilidad de automatizar esos traspasos, hacer una especie de cash pooling virtual o proponerte un barrido, unas transferencias entre cuentas corrientes del grupo. Hago esos traspasos y automáticamente se te queda el saldo previsto de tesorería. Y ya estará a tu posición. Esas operaciones se las comunicas al banco. Si tienes el módulo de firma de envío, generas el ficherito aquí mismo en la propia aplicación y lo envías al banco a través del módulo de firma de envío. Y si no, pues o bien metes la operación en la web del banco o bien generas el fichero y lo cargas en la web del banco. El que carguemos o no carguemos en la web del banco depende que hayamos adquirido o no el módulo de firma de envío para enviar traspasos al banco. Y ya estará a tu posición, ¿de acuerdo? Día a día, integro previsiones, integro bancos, el programa te concilia, veo cómo se me quedan mis saldos previstos en el día de hoy, tomo las decisiones de traspasos entre cuentas corrientes del grupo y a partir de ahí, pues ya está. Vamos un poquito más de tiempo, Tomás. Si quieres, enseña una operación de financiación para que veáis Quiero cómo... enseñar, bueno, una operación, la típica operación, ¿no? La operación estrella que tienen casi todas las empresas son los préstamos, ¿vale? Pues bueno, aquí parametrizaríamos una serie de datos, la fecha de inicio, fecha fin, el tipo de interés, el principal, el inicial, ¿no? El inicial de ese préstamo y automáticamente XRT lo que hace es calcularte el cuadro de amortización, ¿vale? Pues por ejemplo, en este préstamo estamos viendo que, bueno, durante los primeros 12 meses ha habido una carencia, ¿vale? Pero después es un préstamo típico francés con una cuota constante, ¿vale? Eso es a tipo fijo, pero también podríamos meter un tipo variable. Eso no hay problema. Temas importantes aquí. El programa lo que te hace es que te recalcula el cuadro de amortización de la operación financiera, tanto de inversión como de financiación. Aquí se pueden dar de alta fondos, se pueden dar de alta acciones, se pueden dar de alta bonos, podemos dar de alta prácticamente cualquier instrumento de financiación, podemos dar de alta seguros de cambio, podemos dar de alta operaciones de cobertura de tipo de interés como interest rate swap de tipos de interés. Además, el programa te separa lo que es la parte de amortización de la parte de intereses. Si luego lo queremos contabilizar o llevar un control de los intereses o un calendario de amortizaciones, un calendario de intereses, el programa también te lo facilita y te permite realizarlo, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es todo lo que nos ha dado tiempo a contaros. Si os parece, abrimos el turno de ruegos y preguntas y quedamos abiertos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis comentar. Muchas gracias, Tomás y Juan. Voy a coger el control. Presento en pantalla. Bueno, el turno de dudas y preguntas y reviso por aquí a ver qué tenemos. Justamente ha entrado alguna pregunta. Mira, durante la sesión, mira, nos han mandado, Juan o Tomás, una pregunta. Mira, ha sido Antonio que nos dice, ¿qué diferencia hay entre previsiones y presupuesto de tesorería? Sí, es una pregunta que sale muy a menudo. Las previsiones son a muy corto plazo, es decir, las previsiones depende de las previsiones. Todo lo que hemos dicho antes de las grandes partidas, nóminas, seguros sociales e impuestos, es una previsión, pero también puede ser la misma cifra que tenemos en el presupuesto de tesorería. Pero las previsiones que entran en el RP, que son facturas, pues por la propia naturaleza de esa información, el primer mes tenemos muchas facturas de este mes, el segundo mes tenemos menos y el tercero pues no tenemos ninguna, tenemos muy poquitas. Por lo tanto, la visibilidad que te da el programa a lo largo de los meses es tan buena como el horizonte temporal que tú tengas cargadas en el programa de facturas, ¿de acuerdo? El origen de las previsiones, en una gran parte, son las facturas que están registradas en el RP o remesadas en el RP. El presupuesto de tesorería, sin embargo, lo que hacemos es generamos
hacemos un análisis de cuáles van a ser la plasmación en términos de cobro y pago de un presupuesto de gastos y de inversiones, un presupuesto que está hecho en términos de devengo, de gasto e ingreso, pues eso, mediante unas reglas de paso, lo convertimos en presupuesto de tesorería, que son un gasto cuando lo pago y un ingreso cuando lo cobro, ¿de acuerdo? Gasto e ingreso a tesorería, que es cobro-pago. Una regla de paso es que si, por ejemplo, vendemos en enero, ingresamos pues 100.000 euros, pues a lo mejor cobramos en enero 60.000, 20.000 en febrero y 20.000 en marzo. Pues esa es una regla de paso que realizamos. Por lo tanto, el presupuesto de tesorería, el origen de la información es distinto. Dices, bueno, ¿y de qué me vale tenerlo aquí? Pues tenerlo aquí me vale de dos cosas. Primero, puedo hacer una clasificación de la información de una segunda manera, no solamente por flujo de tesorería, sino por código presupuestario, que puede ser más detallada o se puede adaptar más al reporting que yo genero. Puedo tener distintos presupuestos de tesorería, uno inicial, uno revisado, etcétera. Segundo tema, que el programa te hace una proyección del presupuesto de tesorería, una proyección que es, si yo estoy en marzo y es un presupuesto anual, de enero a marzo, importo los movimientos reales que se han producido por código presupuestario en todas mis cuentas corrientes. ¿De acuerdo? Por tanto, en el presupuesto de tesorería de seguimiento, enero a marzo serán datos reales, saldo final de marzo es saldo inicial de abril real y a partir de ahí prolongo hago una proyección del presupuesto. Y tercer tema, que es lo que hace el presupuesto de tesorería, es que te hace análisis de desviaciones, ¿de acuerdo? El propio programa en la parte de previsiones tiene una posibilidad de ver la eficacia de las previsiones y comparar lo que realmente ha sucedido con la previsión que teníamos, ¿de acuerdo? Pero no te guarda una foto fija, te hace un análisis de la exactitud de tus previsiones. El presupuesto te guarda tantas fotos fijas como tú quieras y te lo compara a la hora de analizar las desviaciones con lo que realmente ha sucedido. Entonces tienes presupuestado, realizado, diferencia. Es lo que te hace un presupuesto. Perfecto. Gracias, Juan. Antonio, entiendo que ha quedado resuelto. Si no, nos indicas, ¿vale? Mira, otra pregunta, Juan. ¿Se puede implantar XRT si no se conecta con el ERP de la empresa? ¿O cómo trabajaría? Sí, lo óptimo es conectarlo con el ERP de la empresa. ¿De acuerdo? De todas formas, hay muchas empresas que están en una situación intermedia, están implantando un ERP, pero quieren ver la posición de sus cuentas o de sus empresas que no tienen por qué necesariamente tener dadas de alta en el ERP. Por ejemplo, el caso de UTES o de empresas que tienen distintos ERPs, pero quieres hacer un control de la tesorería central. En ese caso, lo que tienes que hacer es moverte con previsiones manuales o bien cargadas a través de un Excel o a través de un fichero que tengamos, tener las grandes partidas, perdonarme, y a partir de ahí funcionar, pero no tendrás las previsiones de tesorería actualizadas. Me estoy quedando ronco. No te preocupes, Juan. Bueno, la idea es que puede funcionar sin el ERP, pero trabajaría de forma más completa si tiene toda la información de las previsiones. Exacto, no automatizas la posición cuando justamente lo que nos interesa es integrar el ERP con el módulo de gestión de tesorería, ¿de acuerdo? Si no, el módulo te hace mucho. Es decir, obviamente te está dando tu posición de bancos y te evita muchas tareas y rutinas manuales, pero siempre es mejor. Y lo óptimo es tenerlo actualizado con el ERP de manera automática. Vale, perfecto. Gracias, Juan. A ver si llega alguna pregunta más. Lanzaros los demás. Perdón, y esta pregunta era de Isabel. Indícanos si... Bueno, mira, Antonio ya nos ha dicho que gracias por la de antes. Isabel, se ha quedado resuelta esta de conectar o no con el ERP. Tienes... mira, sí, acaba de entrar una de María. Nos pregunta María, bueno, supongo no lo has comentado al principio, si no recuerdo mal, Juan, pero nos pregunta cuánto dura la formación a usuarios y qué implicación requiere de cuántos departamentos de la empresa. Bien, básicamente una de las ventajas del del sistema de gestión de tesorería de XRT es que al que afectas al tesorero, básicamente. Entonces, a la hora de gestionar tu posición, pues vas a depender de poca gente.
¿Cuál es el equipo involucrado siempre? Pues es el equipo, sobre todo das cuenta de que este programa, no lo hemos comentado, pero normalmente se vende en el 98% de los casos en la nube. Es decir, se accede a través del navegador y está lo que llamamos SaaS, Software as a Service, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, el departamento de informática se ahorra el tener que mantener servidores y los usuarios se ahorran procesos manuales como es la comunicación con los bancos y implica también, o puede implicar también, si dado que dos casos, si existe conector con el ERP, el conector lo implanta el propio fabricante del ERP o lo implantan consultores de SAGE que son expertos en X3, en SAGE 200 o en Business, algún partner tiene desarrollado un conector con Business Central o con programas Microsoft, pues involucra de alguna forma a la gente que está llevando también, porque tiene que echar una mano, pero no es muy complicado a la hora de definir esos ficheros y ponerlos en marcha. ¿De acuerdo? Daos cuenta de que para que un fichero funcione de previsiones necesitamos básicamente 5 datos. Un importe, una fecha, una divisa, un tipo de operación y moneda, importe, fecha, divisa y flujo de tesorería. Con 5 datos el programa ya entiende un fichero, por tanto no es poner un satélite en órbita y girar alrededor a la vez que la Tierra y alrededor. Son ficheros bastante sencillos y la implicación del equipo es muy poca. Y la formación, como os digo, en 3-4 días, o sea, el primer día ya estáis funcionando con el programa y el tercer día lo estáis haciendo solos. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. María, entiendo que ha quedado resuelta también. En principio no veo más preguntas. Estamos pasando del tiempo. Hemos extendido un poquito para resolver estas dudas que han surgido. Si surgiera cualquier otra duda, ya sabéis, estamos aquí, tanto Golive como SAGE, dando este apoyo para ayudaros y resolverlo y adentraros pues, en esta solución que os pueda ayudar en los departamentos de tesorería. Pues finalizamos aquí la sesión. Muchas gracias a todos por vuestro interés, asistencia y sobre todo Juan, Tomás, gracias a vosotros por toda la exposición, el contenido que nos habéis mostrado y esperamos veros en próximas sesiones a todos los asistentes que habéis estado aquí. Hacemos regularmente estas sesiones y estar al tanto porque de forma habitual volveremos a realizar. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos. Gracias, muchas Juan, gracias. Gracias. A vosotros. Adiós. Hasta pronto. Hasta otra.